Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Y hay entusiasmo. Vamos a empezar la clase de matemática, chicos. Esperando que envíen todos también el villancico para hacer el videoclip, chicos. Entonces vamos a dar inicio, ¿no es cierto? Tenemos para este día el tema estimación y medición de longitudes. Ponen en el cuadernito, chicos, de matemática el título. Y este dibujo nos tocaría hacer, como está en orden, dibujamos esto y luego hacemos el resumen de todo lo que tenemos del texto. Desde aquí, desde donde dice la longitud, hasta donde dice 2 decímetros. Entonces, título, viene el dibujo y luego el resumen, chicos. Menos esto, menos esto, menos esto, porque esto es calentamiento, ya saben ustedes, chicos. Leamos el calentamiento. A ver, ¿sabías que son actividades previas? Esto nos ayuda a entender un poquito más el tema. Una pulgada es igual a 25.4 milímetros. Pero no es un submúltiplo del metro. Se utiliza, por ejemplo, para indicar la longitud de los clavos o el ancho de los tubos. ¿En qué más has escuchado que se utilice la pulgada? Bueno, generalmente los maestros que hacen la casita hablan de las pulgadas en los clavitos, y la pulgada dice que tiene más o menos un estimado, chicos, de pongan el dedo así. De aquí hasta acá dice que mide 1 pulgada. Este sería más o menos la idea para representar 1 pulgada de aquí hasta acá, ¿no? Vamos a ir explicando para entender este tema, porque al parecer está un poquito difícil, pero después de la explicación van a entender esto, ¿no? Acerca de los milímetros y qué es un múltiplo. Porque aquí nos está dando estas palabritas que dicen milímetros y dice también submúltiplo, que ya vamos a explicarlo, ¿no es cierto? Para que entiendan mucho mejor. También nos da longitud. Esos temas vamos a hablar el día de hoy. Recuerda siempre, mediante las estimaciones, chicos, vamos a hablar estimaciones. Estimar quiere decir medir más o menos al ojo, como se dice. Más o menos cuánto medirá. Nosotros ya hemos hecho esa medición, por ejemplo, hemos hablado del metro y hemos dicho que un paso largo es más o menos 1 metro. Eso es estimar, estimación. Mediante las estimaciones, muchas personas calculan las longitudes que necesitan, qué es más largo o más corto, qué está más lejos o más cerca. Empezamos. Esto también, las preguntitas no pasan al cuaderno, son actividades previas, saberes previos, dice. ¿Sabes cuánto mides? ¿Cuánto medirán, chicos? ¿Quién de tus compañeros o compañeras es más alto y quién es más bajo? Para saberlo debiste medir o al menos estimar. Chicos, para saber la altura tenemos que medir con el metro, como ya vamos a ver, o estimar, dice, o sea, como quien dice, calculando al ojo más o menos. Lo que significa valorar y comparar longitudes. Vamos a hablar el día de hoy, chicos, de lo que son las longitudes. ¿Cómo se mide la longitud? La longitud es la distancia. Bueno, para entender qué es la longitud, chicos, vamos a ver el siguiente video en el que estamos hablando acerca de la longitud, chicos. Para lo cual voy a pedirles que pongan mucha, pero mucha atención. Pongan atención, chicos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a hablar de la distancia que hay entre un sitio y otro, o de cómo se mide la altura de una jirafa. Hoy vamos a hablar de qué es y cómo se mide la longitud. Como ya os hemos dicho, la longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre tu casa y el cole. La unidad de longitud más importante es el metro y se representa con la letra M. 100 m son 100 metros. El metro mide distancias, pero también
mide otras cosas, como la altura o el ancho. Esta jirafa, por ejemplo, mide 5 metros de altura. Y esta piscina mide 25 metros de largo y 10 de ancho. Pero, ¿qué pasa si lo que queremos medir es más pequeño que 1 metro? Pues muy fácil. Para eso dividimos el metro en partes iguales, más pequeñitas. Si dividimos 1 metro en 10 partes iguales, a cada una de esas unidades las llamamos decímetros y las representamos con las letras D y M. 1 metro tiene 10 decímetros. Si lo dividimos en 100 partes iguales, a esas unidades las llamamos centímetros y las representamos con las letras C y M. 1 metro tiene 100 centímetros. Y si dividimos el metro en 1000 partes iguales, a esas unidades las llamamos milímetros y las representamos con 2 M's. 1 metro tiene 1000 milímetros. Para medir estas unidades tan pequeñas utilizamos la regla o el metro, que como podéis ver dividen cada centímetro en 10 partes iguales, es decir, en milímetros. Para medir longitudes más grandes que el metro utilizamos el kilómetro, que son 1000 metros exactos. Por ejemplo, ¿sabéis cuánta distancia hay entre España y México? Pues hay 9025 kilómetros, que en avión se tardan en recorrer unas 10 horas. Bueno, ya hemos conocido las unidades para medir la longitud. Pero hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. No en todos los países se utiliza el metro como unidad de longitud. En Inglaterra o Estados Unidos utilizan la yarda y la milla, en vez del metro y del kilómetro. Una yarda equivale a 914 centímetros y una milla a 1609 metros. Es un poco raro que no todos midamos con la misma unidad, pero así es este mundo. Adiós. Bueno, chicos, ya hemos observado acerca del tema, entonces yo no voy a leer porque me demoro mucho. Yo solo voy a hacer la explicación para que hagan el resumen más rápido, digamos más comprensible, ¿no, chicos? Tienen que ir leyendo y lo que comprendieron pasan al cuadernito, chicos, ¿no? Entonces, niños, vamos a dibujar aquí. Yo voy a explicar el tema para que ustedes hagan el resumen. Desde este puntito hasta este puntito hay 1 metro, dice. El metro es la medida principal, como nos decía en el video. La longitud es la distancia que hay entre 2 puntos, nos dice. De aquí para acá es una longitud. Y de aquí para acá tiene también 1 metro, como una guitarra, dice que tiene 1 metro. ¿Cómo aprendimos a estimar, chicos? Más o menos dibujemos aquí a un niño. Aquí está un niño, ¿no es cierto? Y un paso largo habíamos estimado 1 metro. Estimar quiere decir más o menos. Un paso grandote equivale a 1 metro. Entonces ese es el metro. Paso largo, un paso grande. Entonces la longitud es el espacio de un punto al otro punto. Entonces nosotros tenemos que saber medir. Y la unidad de medida, la principal, es el metro, chicos. Entonces vamos a explicar bien bonito esta parte para tener clarísimo, chicos. Entonces, muy bien, ya. Aquí he dibujado el metro, chicos, ¿no? De aquí habíamos ya dicho, chicos, que si tuviera aquí un niño, ¿no es cierto? Ay, se me fue mal. Si tuviera aquí un niño, hace una pisada grande. Aquí está un niño. Como ya hemos hecho los ejemplos, chicos. Si hacemos una estimación, una pisada larga es 1 metro. Entonces, eso vamos a hablar, chicos, el día de hoy, ¿no? Entonces, aquí vamos a escribir, chicos, la palabrita metro. Vamos a hablar del metro. Al metro, se lo puede abreviar con la letra M, chicos. Separémosle poquito. La M quiere decir metro. Entonces, cuando vean la M,
en alguna parte de los temas que vamos a ver, la M quiere decir metro. Para no escribir largo, ponemos solamente la M. Metro. Entonces, el metro es la principal de todas las medidas. ¿Por qué es la principal, chicos? Porque del metro partimos para medir cosas más pequeñas. Digamos, del metro partimos para medir longitudes más pequeñas y longitudes más grandes. Entonces, chicos, miren. Para abajo voy a poner las longitudes pequeñas. Y del metro para arriba va a poner las longitudes grandes, ¿ya? Las longitudes pequeñas son el decímetro. Luego más pequeñito. A ver, luego más pequeñito. A ver qué pasó. A ver, cambiemos luego del decímetro. A ver, no quiere escribir. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Luego del decímetro está el centímetro. Y después, más pequeñito que el centímetro, está el milímetro. A ver, que no me sale. ¿Qué pasó? ¿Qué pongamos? Está el milímetro, chicos, ¿no? Entonces, decímetro, centímetro, milímetro. Son longitudes más pequeñitas que ya voy a hacerles ver, voy a hacerles observar. Pero cuando queremos medir longitudes más grandes, ¿no es cierto? Para eso tenemos otras unidades que son pongámosle por acá, que son pongámosle en mayúscula para que se entienda que son medidas más grandes. Ya, son el decámetro. Son el decámetro. Luego más grandecito. Que nos raya. Luego más grandecito estaría el hectómetro. Y luego más grandecito. A ver, no me sale. Luego más grandecito sería kilómetro. Muy bien, chicos, entendido, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos comprendido clarito. Entonces aquí tenemos al metro. Voy a pintarle para que tengan clarito. ¿Qué color se pintamos? Pintémosle amarillo, como deben estar los metros ya. Pintémosle amarillito. Aquí está el metro. El metro es la medida principal porque del metro decimos las unidades más pequeñitas están acá. Del metro más pequeños son decímetro, centímetro y milímetro. ¿No es cierto, chicos? Está aquí con tilde la I. Pongamos la tilde milímetro. Entonces, ¿por qué el metro es la medida principal? Porque del metro partimos longitudes más pequeñas y del metro partimos para longitudes más grandes. Del metro para abajo he puesto las medidas más pequeñas y del metro para arriba he puesto las unidades más grandes. Entonces, chicos, lo que el texto está explicando es que estas unidades, estas longitudes más pequeñas tienen un nombre. Y estas longitudes que son más grandes que el metro, no se olviden que estas son más pequeñas que el metro, estas son más pequeñas y estas son más grandes que el metro. Son grandotas. Digo, son largotas, largas, digamos, para que se entienda. Estas son más cortitas que el metro y estas son más largas que el metro. ¿Entendido, chicos? Entonces, a estas medidas, a estas longitudes más cortas que el metro, se les llama submúltiplos. Pongámosle sub o minúsculo nomás. Pongámosle submúltiplos. ¿No es cierto, chicos? Y a estas unidades que son más largas que el metro, son larguísimas, van en orden, larga más largota y bien larga. A estas, en cambio, se les llama múltiplos. Pongamos aquí múltiplos. Entonces, chicos, decímetro, centímetro y milímetro son submúltiplos del metro. Ahora vamos acá arriba.
Decámetro, hectómetro, kilómetro son múltiplos del metro. Entonces submúltiplos serían más pequeñitos, o sea, más cortos que el metro. Y los múltiplos serían más grandes, o sea, más largos que el metro. Una vez entendido eso, chicos, quiero hacer... entonces, el día de hoy, chicos, pongámosle con rojito. Lo que vamos a estudiar nosotros es esto. Ay, perdón. Lo que nosotros vamos a estudiar, chicos, es esto de aquí ahorita, ¿no? Vamos a estudiar, chicos, el metro y los submúltiplos del metro. Es decir, el decímetro, centímetro y milímetro. Vamos a conocerlo, chicos. El día de hoy vamos a conocerlo. Pero vamos a reconocer esto, pero en la vida real, chicos, ¿les parece? Para lo cual vamos a ir explicando a través de los materiales que tenemos aquí. Chicos, bueno. Como están observando, a ver si observan o no observan. Aquí tengo el metro, chicos, miren. Si observan el metro, ahí está el metro, ¿no? Para la explicación. Aquí donde dice 100, ahí es un metro, es decir, ahí daría un paso largo, ¿no es cierto? Ahí daría un paso largo. Entonces, el metro, así observan, el metro es la unidad de longitud, la principal, ¿no es cierto? Entonces, más pequeñitos que el metro, ya les presenté, sería más o menos este. Ese, más claro, sí, mide igualito. Ese sería decímetro. Esto sería centímetro. Y el ancho de un pelito o de este fósforo sería el milímetro. ¿Entendido, chicos? Les presento al decímetro, les presento al centímetro y les presento al milímetro. El milímetro equivaldría a un pelito, o sea, hasta un fósforo le he puesto, ¿no? O sea que el metro es grande, digamos, el metro es largo. Luego, en orden sería decímetro. De aquí hasta acá, esa distancia sería decímetro. Luego sigue centímetro. De aquí hasta acá sería centímetro. Y bien pequeñito sería el milímetro. Entonces les pregunto, chicos, ¿cuántos decímetros entrarían en un metro? Si le vamos poniendo 1, 2, mide igualito. Ahí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En un metro entrarían o habrían 10 decímetros. En un metro, ¿cuántos centímetros habría? ¿Cuántos centímetros? Si vamos poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, llegaríamos hasta 100. Entonces, en un metro habría 100 centímetros, chicos, 100 centímetros. Y en un metro, ¿cuántos milímetros habría? Si vamos contando, pues no tendríamos mucho tiempo. En un metro habría 1000 milímetros, chicos, ¿no? Entonces, si están observando mi computadora, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos decímetros creen que tendría de largo de aquí hasta acá? Más o menos un estimado serían 1 decímetro, 2 decímetros, 3 decímetros, 4 decímetros y medio, podríamos decir. ¿Cuántos centímetros? Entonces tendríamos que medir así: 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Si decimos cuántos milímetros, pues habrían muchos milímetros, ¿no es cierto, chicos? Entonces, esa sería la explicación de los... Esa sería la explicación, chicos, para comprender acerca de los submúltiplos, chicos, ¿no? ¿Qué acabo de hacer, chicos, ahorita? Acabo de explicarles los submúltiplos. Hemos visto esto de aquí. Los submúltiplos del metro son el decímetro, el centímetro y el milímetro, chicos. ¿Entendido? Bueno, una vez comprendido esto, vamos a realizar las tareas, chicos, ¿no? Vamos a realizar las actividades. No se olviden hacer el resumen al cuaderno. Y ahorita lo que vamos a hacer es las actividades del texto. Pasamos a la siguiente captura de pantalla. Entonces dice... aquí nos pide la altura de una botella de agua es de aproximadamente 2 decímetros, entonces de 2 barritas, como ya les dice ver. Muy bien, chicos, actividad 1. ¿Están observando? Anota la longitud que estimas tienen los siguientes objetos.
pueden, si quieren, coger una reglita o más o menos calcular, chicos. Estimen ustedes en sus casitas cuántos centímetros tendrá la tijera con una reglita, o si no, estimen así solamente al ojo, al ojo, como se dice. Estimar es como decir al ojo. La altura que tiene de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. 2. Trabajen en parejas. Bueno, hacen en la casita porque no estamos en la escuela. Midan con la palma de la mano objetos del aula. Bueno, objetos de la casa sería en este caso. Como los ejemplos que se anotan. Apoyen sus manos. Estos son los ejemplos, ¿no? Apoyen sus manos una a continuación de la otra, de un extremo a otro del objeto. Cuenten cuántas veces entra una mano para anotar la longitud no convencional. Luego utilicen un metro para medir los objetos y anoten su longitud en centímetros. Entonces, chicos, cojan una silla y van a ver cuántas palmas pueden ponerle seguido. Ponen una palmita, si observan. Ponen una palmita, a ver si está observando. Ponen una palmita y luego otra palmita, ¿no es cierto? A ver si ponen una palma y luego otra palma y así van. A ver, ponen una palma y luego van aumentando otra palmita y así sigan avanzando, ¿no? Siguen avanzando. Y ven cuántas palmitas tiene la altura de la silla. Luego cogen el metro. Y como ya les enseñé, chicos, revisen en centímetros, dice. Es decir, cuántas de estas más o menos. Sí, porque este cubito, que ustedes ya saben, equivale a 1 centímetro. ¿Cuántos centímetros tendrán? Vayan poniendo aquí, chicos, ¿no? Reflexionen y respondan. ¿Es práctico medir con las manos el ancho y el largo del aula? ¿Será que medimos el ancho y el largo del aula con las manos, chicos, estimando con las manos? ¿O con el metro? Muy bien, chicos, con el metro, pues. ¿Se podrían utilizar las manos para medir la distancia entre la casa y la escuela? Chicas, ¿cuándo terminaríamos, no es cierto? Preferible sería por metros o medidas de longitud más grandes que el metro. ¿Por qué es necesario tener una unidad universal y fija para medir? Pues es preferible que en el mundo todos tengamos la idea del metro, pues por ejemplo para calcular el ancho de un celular o el ancho de un carro. En metros tendríamos las indicaciones e instrucciones todos a nivel mundial en metros. Entonces sería muy bueno que todo el mundo ocupara el metro, ¿no es cierto, chicos? Por último tenemos la actividad 3. Solicita a tu maestro que se pare en la puerta, marca y mide su altura punto, descansamos. A partir de esta medida, pide a 3 compañeras de diferente estatura que se paren en el mismo lugar donde está la medida registrada en la puerta. Estima la estatura de tus compañeros y compañeras. Registra tus estimaciones en el cuaderno y compara con la medida real. Chicos, midan a su papá o a su familiar. Le señalan en la pared, luego ustedes primero estiman y luego miden. Y eso registran al cuaderno, chicos. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.